Bendiciones, seguimos compartiendo el devocional de esta mañana y ya vamos atravesando esta semana. Hoy día jueves, seguimos con nuestro devocional y hoy estaremos tocando Romanos 12:2. Romanos, un lindo libro realmente lleno de mucha revelación de parte de la palabra del Señor. Y el tema de hoy será renovar la mente, ¿no? Renovando nuestra mente, cómo realmente cada día tenemos que pelear esa batalla que es, yo creo que la peor batalla es con nosotros mismos, con nuestra mente, con los pensamientos, renovarlos, ¿no? Y así dice la Escritura en Romanos 12:2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál sea la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y afecto. El Señor nos dice en este pasaje que realmente tenemos que renovarnos para saber cuál es la voluntad perfecta que el Señor tiene para cada uno de nosotros. A.B. Tozer escribe de la mente: lo que ocupa nuestros pensamientos cuando tenemos tiempo para pensar en lo que queremos, eso es lo que somos o lo que pronto seremos. O sea, lo que ocupa nuestros pensamientos, amén, y nuestro tiempo para pensar, eso es lo que somos o lo que pronto seremos, ¿no? ¿En qué estamos pensando? ¿No? Cuando pensamos realmente en qué ocupamos nuestra mente, ¿no? Si pensamos bien, si pensamos en cosas buenas, en cosas de avanzar, en cosas de tomar, de conquistar, de superarnos, de alcanzar los sueños, de alcanzar las metas, lo que Dios tiene para ti en tu vida, en tu ministerio, en tu trabajo, en tus estudios, ¿no? En lo que ocupamos el tiempo pensando, en eso seremos, eso pronto seremos y nos convertiremos. Qué palabras más sabias, porque realmente podemos ver que depende al tiempo en lo que pensamos, ¿no? Por eso la Biblia dice: en esto pensad, en todo lo bueno, todo lo afable, todo lo que tiene buen nombre. Porque a veces nos ocupamos pensando en otras cosas, ¿no? No, en los afanes del mundo, nos ocupamos pensando en lo que pasa afuera, en la vida, en las circunstancias, nos ponemos a pensar en los problemas. Es muy normal que todas estas cosas tomen posesión en nuestros pensamientos, ¿no? Porque son cosas cotidianas que tenemos que pasar cada día, situaciones cotidianas que tenemos que pasar, pero no tenemos que realmente dejar que estas cosas cautiven completamente nuestros pensamientos, porque al cautivar nuestros pensamientos, entonces, como dice esta expresión, nos convertiremos en lo que pensamos, ¿verdad? Muchas veces, si pensamos en el fracaso, vamos a convertirnos en personas que fracasadas. Nuestros pensamientos no solamente revelan lo que somos, sino que predicen la clase de personas que llegaremos a ser. Nuestros pensamientos no solo revelan lo que somos, sino que predicen la clase de personas que llegaremos a ser. Cuando tú piensas positivamente, cuando piensas excelentemente, cuando piensas cosas buenas, cosas que querés alcanzar en el futuro, cuando piensas realmente metas que querés lograr, alguna profesión, algún oficio, un negocio, establecer un negocio, servir a Dios, ser un instrumento. Cuando nosotros pensamos en todas estas cosas, nuestros pensamientos van a revelar y predecir la clase de personas que llegaremos a ser. Todo lo que el hombre piensa de sí mismo, en eso se convertirá.
¿no? Por eso no podemos pensar nosotros, oh, pobrecito, nadie me quiere, soy un desgraciado, soy un indocumentado, soy ilegal en este país, no tengo estudio, no he terminado ni la primaria, apenas puedo leer, y todas estas cosas que pensamos, ¿verdad? Pueden traer a nosotros, nos pueden llevar a nosotros realmente al fracaso. Por eso dice que nosotros tenemos que renovar nuestros pensamientos, ¿no? Y también en el área espiritual, por supuesto, cuando nosotros no pensamos en las cosas, en la palabra del Señor, en lo que el Señor declara para nosotros, que somos libres de la carne, que somos libres de la opresión del vicio, somos libres de toda opresión que pueda venir a nuestra vida, como la pornografía, el alcoholismo, la mentira, hay tantas cosas que amarran y atan al hombre, ¿no? El sexo ilícito y todo eso. Dice, si nosotros le damos lugar a esos pensamientos nos vamos a convertir y vamos a caer en eso, ¿no? Es muy claramente la Biblia cuando dice que antes de la caída viene la altivez de ¿qué? De espíritu, porque en el espíritu entran todas estas cosas. Entonces es muy importante realmente saber qué es lo que estamos pensando. La mayoría de nosotros no tenemos la idea de cuán profundamente afectan nuestra vida los pensamientos que ocupan en nuestra mente. Realmente no sabemos, ¿no? cuánto esto tiene que ver con las cosas que nos pasan a diario, ¿verdad? Muchas veces pensamos cosas sin que sucedan todavía. Decimos, me puede pasar esto, puedo tener este accidente, puedo tener esta enfermedad, y ya empezamos a generar pensamientos, ¿verdad? No quisiera terminar en mi vejez de esta manera, con esta enfermedad. Entonces ya empezamos a generarse los pensamientos, y esos pensamientos que ocupan nuestra mente pueden realmente afectar nuestra vida, ¿no? La palabra, sin embargo, nos advierte que la renovación de la mente es una de las claves para la vida transformada. O sea, necesitamos constantemente renovar nuestros pensamientos, renovar nuestra mente. Debemos, por tanto, presentarnos mucha atención a este tema si es que aspiramos a una vida que se nutre cada día más ¿de qué? De la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor realmente es la que va a llenar nuestros pensamientos. Dice, nuestras acciones no son espontáneas, aunque a veces nos valemos de la frase, lo hice sin pensar en lo que estaba haciendo, ¿verdad? Muchas veces venimos, lo hice sin pensar, ¿no? En lo que estaba haciendo, para explicar el porqué de ciertos acontecimientos. O sea, cometí esto y lo hice ¿qué? Sin pensar, ¿no? Podemos decir que a veces nuestras acciones no son solamente espontáneas, ¿no? No podemos hacer las cosas, no. Primero, toda acción, y recibe esto, se produce ¿dónde? En el pensamiento, ¿no? Antes de cometer una acción que sea negativa, que sea mala, que nos lleve al dolor, al error, que nos lleve a dañar a Dios, dañar al hogar, a la familia, dañar a otra persona, a un ser amado, se produce todo primeramente en nuestra mente, porque en nuestra mente se producen ¿qué? Los pensamientos, en los cuales luego se convertirán en las acciones que nosotros cometemos. La verdad es que toda acción es el fruto de un pensamiento. Toda acción es el fruto de un pensamiento. Muchas veces las personas dicen, es que no lo quise decir, es que no quise decir esto, no quise ofenderte, pero sin embargo, no, toda acción, aún en palabra o en hecho, es el fruto de ¿qué? De un pensamiento. Aun cuando no hayamos tomado conciencia de que ese pensamiento se había formado en nosotros. O sea, hay pensamientos que todavía no vas a tomar conciencia que están en nosotros, pero están ¿por qué?
porque le dimos lugar a esos pensamientos, ¿no? Están en nosotros, todavía no se han formado en nosotros, pero ya le dimos lugar. Jesús señaló este principio cuando en el Sermón del Monte mostró que el juicio de Dios no vendrá sobre nuestras acciones, sino sobre los pensamientos que los engendraron. O sea, el juicio de Dios no viene sobre las acciones, sino sobre los pensamientos. No, miren, hay muchas acciones que todavía no se engendraron, pero hay pensamientos que ya se generaron, que se generaron antes que nos lleven ¿a qué? A la acción. No, antes que nos lleve a la acción. Por esta razón, el verdadero pecado del adulterio comienza con la persona que codició a la mujer de su prójimo en lo secreto ¿de qué? De su mente, ¿no? Empieza ¿a dónde? En el pensamiento. Cuando un joven mira a una muchacha caminar, una muchacha linda, bonita, o un hombre, no solo un joven, un hombre, ¿no? Y lo codicia con el pensamiento, ya está pecando, ¿no? Completamente en su mente, porque se generó un pensamiento, ¿no? Se generó un pensamiento, ¿dónde? En su mente. El pecado del asesinato comienza cuando en los pensamientos calificamos a una persona de estúpido, de idiota, ¿verdad? O sea, cuando nosotros nuestros pensamientos ya juzgamos, ¿no? Y empezamos a crear todas estas cosas. Eventualmente, si no son cambiados esos pensamientos, generarán actos que expresan lo que ha ocupado durante largo tiempo nuestra mente. Por eso, muchas cosas que cometemos no son cosas automáticas que vienen de un día a otro, sino por mucho tiempo. Se van gestando. ¿En qué? En los pensamientos, ¿no? Le damos lugar a esos pensamientos. Empieza a anidarse, ¿no? Como cuando hay un nido, poco a poco, ¿no? Empieza a tejerse el nido en los pensamientos y a crearse y convertirse en algo donde va a generar más adelante lo que es la maldad, el pecado, o en el área que nosotros estamos generando ese pensamiento, ¿no? Es muy importante entender esto. En el texto de hoy el apóstol Pablo nos exhorta a cada uno de nosotros a resistirnos ¿a qué? Al mundo, a este mundo. La lucha, no obstante, no se realiza con acciones tan sencillas como las de no bailar, no fumar. El mundo pretende molestarnos a la cultura predominante de estos tiempos. O sea, pensamos que, yo no bailo, yo no fumo, yo no tomo, yo no hago esto, yo no hago el otro. ¿Verdad? Que son cosas que el mundo lo vive, el mundo y los deseos de la carne. Por supuesto, muchas veces cuando estamos en la vida vieja, le gustaban, ¿no? Pero uno de los medios principales que utiliza es la infinidad de mensajes, amén, que nos vende el presente sistema perverso en el cual estamos inmersos, mensajes por todo lado, ¿verdad? Si tú prendes la televisión, ves en el teléfono, el mundo y los poderes que reinan en este mundo nos bombardean constantemente cada día. A veces esos mensajes son abiertos y fáciles de detectar en la mayoría de los casos. Sin embargo, están escondidos sutilmente en cosas que juzgaríamos como inofensivas. Tengamos cuidado con muchas cosas que a veces decimos, no, esto es solamente, es sencillo, no es nada malo, no tiene, pero sin embargo, detrás de esas cosas también hay mensajes que pueden afectar ¿qué? Nuestros pensamientos. Por esta razón el creyente tiene la obligación de trabajar en la renovación de su mente. Esta renovación se logra de dos maneras. En primer lugar, debemos identificar los pensamientos que no son dignos del Señor. Primera cosa, identificar los pensamientos que no son dignos del Señor. Si tú sabes que hay pensamientos, ¿no? Estás teniendo deseos, sos una persona casada y estás teniendo deseos mirando a otra persona, tenés que identificar los pensamientos que no son dignos ¿de qué? Del Señor, y llevarlos cautivos
a la obediencia a Cristo. 2 de Corintios 10:5. O sea, identificar esos pensamientos, ¿no? Muchas veces el uso de cosas, de alcohol o pensamientos que te vienen a la mente, que tú sabes que como hijo de Dios no provienen de Dios, ¿no? En el área sexual, ¿no? En el área... Entonces, tenés que identificar aquellos pensamientos que no son dignos del Señor y llevarlos a cautividad, a la obediencia a Cristo. Tú como hijo de Dios, el Espíritu Santo va a darte, guiarte y enseñarte, ¿no? ¿Cuáles son esos pensamientos? Porque el mismo Espíritu, ¿no? Da testimonio en nosotros y cuando sabes que hay pensamiento, el Espíritu mismo dentro de ti va a contristarse, te va a decir, no está bien lo que está haciendo. Entonces tenemos que llevar esos pensamientos a obediencia a Cristo. Esto significa que desecharlos, tenemos que sacarlos porque cada uno va a ser atacado con esos pensamientos diariamente, ¿no? Esos son los dardos del maligno que vienen, ¿no? Y somos atacados. La mente, no obstante, no opera en vacío. El espacio que dejó ese pensamiento descartado debe ser llenado con otro pensamiento, si es que no queremos reincidir en el pensamiento que pecaminoso. O sea que si tú desechas ese pensamiento malo, tiene que ser llenado con otro pensamiento. La mente no puede quedarte en vacío. ¿Y qué es lo mejor, no? Para llenar ese pensamiento, por supuesto, ahí está lo que es la palabra de Dios, ocuparnos en recibir la palabra de Dios, en escuchar la palabra de Dios, llenar ese pensamiento con las verdades de Dios y meditar en qué, en su palabra. Y cuando entramos a esto, vamos a poder llenar, ¿ok?, esos pensamientos y vamos a poder tener los pensamientos de Dios, los pensamientos de su palabra y vamos a ser libres de todo pensamiento malo que quiera destruir nuestra vida. Espero que te haya ayudado este devocional. Realmente a mí me ayudó mucho cuando estaba meditando en él, y cada uno como hijos de Dios tenemos que pelear, no te olvides, la batalla de la mente. Te veo el día de mañana. Visión Mundial Ministries, Centro Cristiano Sion presentan la maratónica de oración y clamor a Dios por toda la familia. Acompáñanos a orar al Señor por todas las necesidades que hay en tu familia, familiares, amigos, vecinos y toda nuestra ciudad. Estaremos orando en cada servicio de nuestra iglesia Centro Cristiano Sion, creyendo por la fe que Dios se manifestará en salvación, sanidad, liberación, restauración, provisión y protección divina. Escribe tus peticiones en esta forma de oración y luego la pondremos sobre la cruz, donde sabemos que Jesús ya derrotó al enemigo y nos dio la victoria total de cada problema que enfrentamos cada día. Recuerda la promesa que tenemos en Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ven con toda tu familia y no te pierdas ningún servicio de nuestra iglesia Centro Cristiano Sion y mantente conectado con la maratónica de oración y clamor a Dios por toda la familia. Te esperamos.